Un saludo para todos los asistentes de esta 14ª versión del Foro Territorio, Cultura y Turismo del Instituto de Cultura del Carmen de Iboral, a quienes nos acompañan aquí en la Sala Montañas del Instituto y a quienes nos siguen a través de las redes sociales del Instituto de Cultura y la Administración Municipal del Carmen de Iboral. El Foro Territorio, Cultura y Turismo es un evento organizado por la Administración Municipal Más Cerca, Más Oportunidades, en cabeza del alcalde John Freddy Quintero Zuluaga, y el Instituto de Cultura del Carmen de Iboral, con el fin de crear un espacio de reflexión alrededor de la planeación del territorio, la cultura, el patrimonio y el turismo en nuestro municipio y la región del Oriente Antioqueño. Este foro nace en el 2008 y procura conversar acerca de diversos temas que tienen que ver con el pasado, el presente y el futuro de nuestro territorio, propiciando el diálogo comunitario y reflexionando sobre las capacidades, retos y amenazas que afrontan las diferentes comunidades. Hasta la fecha se han realizado 14 versiones de este foro que cada año adquiere una temática diferente. Siempre se realiza en el marco de las fiestas de la loza del Carmen de Iboral. Este año el foro se titula Saberes y experiencias vivas de la cerámica, como una forma de abordar el oficio ceramista desde el reconocimiento de este oficio como uno de los íconos de la municipalidad y como una herencia antiquísima que data de los primeros pobladores del Carmen de Iboral y cuya relación con la tierra ha determinado ciertos valores y ciertas características de todo ser carmelitano. Es por esto que en el 2021 el Foro Territorio, Cultura y Turismo quiso disponer de diferentes espacios para que la comunidad carmelitana pudiera conocer más sobre esta tradición desde lo práctico, desde diferentes investigaciones que se han venido realizando sobre la labor ceramista, sobre las materias primas y también desde la mirada que tienen diferentes sectores sobre esta labor y cómo preservarla. Precisamente el objetivo de este foro es ahondar y realizar una mirada más integral sobre la loza, sobre la cerámica carmelitana, en un propósito por ir consolidando el Plan Municipal de Salvaguarda de la cerámica carmelitana, que es una de las tradiciones más representativas de nuestro municipio. En horas de la mañana tuvimos un espacio práctico dirigido a la comunidad carmelitana con el propósito de que diferentes personas pudieran conocer las técnicas de cerámica tradicional, de cerámica contemporánea, de cerámica ancestral o prehispánica, también para que pudiéramos conocer parte de lo que es la labor ceramista, las diferentes técnicas y propuestas estéticas. Estos talleres estuvieron acompañados por diferentes sabedores y conocedores y guardianas de la labor ceramista que nos acompañan en este momento en nuestro primer espacio de este 14º Foro de Territorio, Cultura y Turismo. Es por esto que invitamos a Hugo Fernando Trujillo Alzate. Él es promotor de patrimonio y coordinador de la Sala de Arqueología y Museo de la Cerámica del Carmen de Iboral, para que lidere un espacio con estos guardianes de la tradición ceramista, para que conozcamos un poco de la vocación que ellos han tenido y de esta permanencia en la labor. Antes de darle la palabra a Hugo Fernando, quiero comentarles un poco quiénes hacen parte de este primer panel. Las guardianas y guardianes del oficio ceramista son Dilcia Muñoz Gallego. Ella es egresada de la Universidad de Antioquia, seccional Oriente, como tecnóloga en artesanías con énfasis en cerámica, formada con reconocidos ceramistas como José Ignacio Vélez. Ha sido decoradora en la empresa Renacer y Rampini y en la actualidad trabaja en su propio taller. Es docente en el Instituto de Cultura del Carmen de Iboral en el área de cerámica. También tenemos a Eliana María Moreno. Ella es tecnóloga en artesanías de la Universidad de Antioquia, formada con reconocidos ceramistas como José Ignacio Vélez y Bernardo Betancourt. Tiene 9 años de experiencia en el diseño, producción, decoración y enseñanza de la cerámica en el Instituto de Cultura y a nivel particular. También nos acompaña Carlos Antonio Henao Londoño. Él es ceramista tradicional, inició su proceso en las cerámicas Júpiter y cerámicas Palisi. Fue docente de cerámica en la institución educativa técnico-industrial y actualmente tiene su propio taller llamado Placas y Yesos, donde se dedica a decorar placas en cerámica y realización de moldes en yeso. Nos acompaña también María Berenice Zuluaga. Ella es decoradora tradicional, inició su recorrido por la cerámica en la fábrica Cerámicas Continental, aprendiendo el proceso de decoración. Posteriormente creó sus propias decoraciones trabajando con don Clemente Betancourt y actualmente tiene su propio taller llamado Cerámicas Veres, donde realiza todo el proceso productivo de la cerámica desde el vaciado, decoración con sus propias creaciones.
También nos acompaña Yuleidi Castaño, tecnóloga en seguridad y salud laboral, estudió programación y pintura y su acercamiento con la cerámica fue por medio del maestro ceramista Bernardo Betancourt hace 3 años. Continuó su proceso dando clases de elaboración y decoración de cerámica contemporánea con el taller Gratitud Artesanal, ubicado en Tutucán, donde se dictan talleres personalizados. A todos ellos les pido por favor, les demos un fuerte aplauso como bienvenida a este 14ª versión del Foro de Territorio, Cultura y Turismo. Bueno, muy buenas tardes para todos los asistentes a la Sala de Teatro Montaños del Instituto de Cultura del Carmen de Lloral. Un saludo también a todas las personas que nos ven a través de la transmisión del Facebook Live del Instituto de Cultura. Como lo decía mi compañera Lisette, pues bueno, estamos hoy en esta 14ª versión del Foro Territorio, Cultura y Turismo, Saberes y Experiencias Vivas de la Cerámica, un nombre muy interesante que nos permite también acercarnos a ese oficio y a esa tradición, a esa labor del ceramista, ¿cierto? Esos saberes y ese conocimiento que tienen estos personajes que tengo aquí a mi lado, que han transmitido también ese conocimiento a muchísimas personas y que hoy los asistentes aquí a la sala de teatro pues tuvieron la fortuna de estar en estos talleres. Hay algo muy valioso y es que esta es la primera vez que nuestro foro realiza este ejercicio de acercamiento más interactivo con las personas. Siempre hemos tenido un ejercicio muy académico, muy de charlas, de conversatorios, pero quisimos esta vez acercar a los asistentes al foro a ese oficio, a esa tradición, a untarse de barro, a sentir lo que sienten nuestros maestros ceramistas, nuestros artesanos, ¿cierto? Yo creo que fue muy placentero para los asistentes, creo yo, espero ahorita me digan que sí, que fue muy placentero ese ejercicio y poder interactuar con cada uno de estos maestros ceramistas, el estar en el taller de cerámica, el interactuar con el barro, el pintar, el aprender este oficio, ¿cierto? Hoy hemos querido precisamente generar un espacio que nos acerque con esta tradición y que nos permita también a través de estos ejercicios proteger y salvaguardar nuestro patrimonio cerámico. Yo creo que es a través de la transmisión de conocimientos, a través de estos ejercicios participativos y comunitarios, donde se permite también apropiar y salvaguardar nuestro legado, ¿cierto? No es solamente a través del discurso, sino a través de la práctica, que las personas que asisten a estos ejercicios puedan sentir realmente eso tan bonito que se siente cuando cogemos una pelota de arcilla, ¿cierto? Cuando moldeamos el barro, cuando elaboramos una vasija, una pieza en cerámica. Yo creo que este ejercicio fue algo muy interesante. Ahorita vamos a conversar con los asistentes que tenemos aquí en la sala, los que fueron los asistentes a los diferentes talleres. Y yo les cuento entonces, para las personas que nos están viendo a través de Facebook Live del Instituto de Cultura, cómo fue el ejercicio del día de hoy. Resulta que desde las 9 de la mañana estuvimos en una jornada continua de talleres alternos, tuvimos 4 talleres, tuvimos un taller de cerámica ancestral con la profe Eliana María Moreno, tuvimos un taller de cerámica tradicional con los maestros Carlos Antonio Henao y Berenice Zuluaga, tuvimos un taller de cerámica contemporánea con la profe Dilcia y tuvimos un taller de decoración con la profe Yuleidi Castaño. Ese ejercicio permitió que 20 estudiantes estuvieran en cada uno de los talleres, ¿cierto? No rotamos por cada uno de los talleres porque quisimos que fuera algo bien intensivo y que durante esas 3 horas de talleres, esas 20 personas que estuvieron, por ejemplo, con la profe Dilcia, se enfocaran en ese proceso de cerámica contemporánea, que yo estuve pasando ahorita por los salones y vi unos trabajos muy bonitos que permite obviamente ese acercamiento pues con este ejercicio de lo contemporáneo. Bueno, para no extenderme más con esta introducción, yo quiero iniciar entonces conversando con cada uno de los profes, con cada uno de los talleristas y que nos cuenten un poquito de ese ejercicio que tuvimos esta mañana, ¿cierto? De esos talleres que nos estuvieron dictando, de ese ejercicio que hablábamos ahorita de los nombres que tenía cada uno de esos talleres. Iniciamos entonces con el primer taller, el taller número 1 se llamó Cerámica Ancestral, que lo dictó la profe Eliana Moreno. Y profe, hablemos un poquito de ese ejercicio de este taller, de lo ancestral, del acercamiento con la arcilla roja, que precisamente en el taller tuyo tuvimos ese ejercicio de manipular la arcilla roja, que también hace parte, como lo vemos en estas figuras que tenemos aquí, de esa ancestralidad que ha tenido el Carmen, ¿cierto?
de esos indígenas, de esos primeros pobladores que tuvo el Carmen, y también ese contacto con la tierra. Digamos que esas arcillas rojas tienen muchos componentes que hacen parte también de esa ancestralidad, ¿cierto? De lo que nos une con la tradición, la elaboración de vasijas a través de la técnica del rollo, en fin, no me voy a adelantar porque resultó hablando yo del taller. Profe, cuéntenos un poquito de esa experiencia, de ese ejercicio, de lo que es esa técnica de elaboración de vasijas, de lo que es esa técnica ancestral del trabajo con la arcilla roja. Bueno, bienvenidos a todos y espero que hayan disfrutado mucho esta experiencia. Bueno, como dice Hugo, para poder hablar de cerámica contemporánea hay que hablar de la cerámica tradicional ancestral. Entonces, bueno, en el taller tuvimos la experiencia de modelar piezas a mano, obviamente sin utilizar herramientas sofisticadas pues como las tenemos ahora, porque obviamente las personas que habitaron antes este territorio, ellos hicieron cerámica con un componente estético muy importante, pero hay que tener en cuenta que ellos, por ejemplo, ellos mismos extraían sus materiales, los adecuaban a sus necesidades, ellos utilizaban netamente herramientas que les proporcionaba la naturaleza, por ejemplo, cuero de animales para pulir o piedras, ellos miraban las formas de las piedras y veían que les podían servir como molde para poder sacar platos o vasijas, entonces ellos también utilizaban las piedras de río para pulir las piezas, la superficie, para bruñirlas, porque recordemos que la cerámica ancestral, ellos no tenían como la tecnología de los esmaltes que tenemos ahora, entonces ellos bruñían sus piezas, las pulían muy bien para generar cierta impermeabilización de esas piezas. La decoración que ellos usaban era decoraciones simples, pero a la vez muy bellas porque plasmaban su cotidianidad, toda la fantasía en lo que ellos creían, eran muy de pronto admiradores de la naturaleza, de ciertos animales, entonces todo esto quedó plasmado en la cerámica y que gracias, hay que reconocer también y tener muy claro que gracias a que la cerámica es un material casi indestructible, entonces la cerámica fue un puente fundamental para que nosotros podamos conocer más a fondo esas culturas, desde lo antropológico, desde lo arqueología, entonces podemos saber qué costumbres tenían, qué consumían, en qué creían gracias a la cerámica. Si ellos no hubieran de pronto avanzado en la cerámica, de pronto no conoceríamos todo lo que sabemos de ellos, porque miren que es gracias a la cerámica y a los avances que hemos tenido en cuanto a las pruebas de laboratorio para determinar, por ejemplo, qué contenían esos recipientes de cerámica que se han descubierto, ¿cierto? Entonces, bueno, y la idea pues con el taller, con las participantes era que se sintieran un poco así, porque realizamos unas piezas con la técnica del rollo, que es una técnica de las más de pronto artesanales, ancestrales, porque no utilizan herramientas más que las manos, hacer unos rollos, ir poniéndolas con mucho cuidado, ir puliendo la pieza y con herramientas muy básicas. Y luego una decoración también, algo que las inspirara a ellas y que, bueno, evocara un poco como esas culturas que estuvieron antes. No sé si de pronto tienes otra pregunta. Sí, Eliana, claro. Bueno, contame un poquito cómo viste a tus estudiantes, cómo fue ese ejercicio de acercamiento con ellos, con ese proceso de la técnica del rollo, por ejemplo, con esa conexión también con este tipo de arcillas. Pues yo sé que estos ejercicios también permiten que la gente le vaya cogiendo ese saborcito y ese amor a esta tradición, ¿cierto? Y que obviamente de estos espacios de participación salgan unos futuros ceramistas, ¿cierto? Digamos que estamos también generando ese relevo de futuros ceramistas en el Carmen, que obviamente el Carmen tiene un montón de ceramistas y que yo creo que todos los que hemos vivido en este territorio estamos permeados de la cerámica, pero ¿cómo encontraste ese acercamiento, esa retroalimentación entre tú y tus estudiantes? Bueno, parte de las personas que asistieron ya habían tenido un acercamiento a la cerámica, entonces ya habían realizado algunas piezas, otras técnicas con otro material, pero igual ellas estaban, pues se notaba que conocían el material, se notaba habilidad para modelar las piezas
Bueno, y recordemos que de pronto para estas técnicas más ancestrales sí se requiere que sea una arcilla mucho más plástica, que tenga arena en su composición para que ella se sostenga y la pieza pues se pueda dar. Pero yo creo pues que quedaron pues como muy emocionadas y de pronto algunas con intención de profundizar un poco más y de conocer no solo la cerámica ancestral, sino también la cerámica contemporánea y la que se hace aquí en el Carmen de Oral, que esa es la idea, que todos conozcan un poco más y esto se transmita de generación en generación para que llegando pues muchos más años lleguen otras culturas y puedan también conocer un poco más de lo que nosotros hacíamos en este momento de la historia. Bueno, ahorita más adelante vamos a tener la oportunidad de que los asistentes que estuvieron en esos talleres puedan interactuar también con los profes y hacerles diferentes tipos de preguntas. Bueno, seguimos con el taller número 2. El taller número 2 consistió en la cerámica tradicional, ¿cierto? Estamos hablando que con Eliana trabajamos un poco ese proceso de lo ancestral, las arcillas rojas, la técnica del rollo, ¿cierto? Con don Carlos y Berenice en el taller número 2 estuvimos trabajando ya con las arcillas grises, con las arcillas tradicionales con las que se elaboran las piezas en cerámica tradicionales del Carmen, ¿cierto? Estuvimos trabajando la técnica del vaciado colado con pasta líquida, estuvimos trabajando la decoración tradicional que la decora pues Berenice desde hace muchísimos años. Entonces yo quiero preguntar a Berenice y a don Carlos que nos cuenten también un poquito de esa experiencia con este taller, ¿cierto? De esas técnicas de vaciado, de colado, de la decoración tradicional, Bere, que les contemos un poquito a los asistentes y a las personas que nos ven a través del Facebook Live, lo mismo que nos contó Eliana con su taller, que nos cuenten un poquito de ese ejercicio, de esas técnicas de trabajaron, de esa experiencia de poder mostrar un poco también ese conocimiento que ustedes tienen con la cerámica tradicional del Carmen. Buenas tardes. Hablamos de la cerámica recordando los materiales que existían anteriormente y las empresas los rechazaban, lo que era la arcilla gris porque le salía la cerámica amarilla o con mucho punto. Entonces ahora se puede recuperar todo ese material y trabajar con los materiales que tenemos alrededor en el Carmen, en La Unión y en Río Negro, pero mayor parte de ese material está en el Carmen. Tenemos las arcillas amarillas, la blanca que más se trabajó para sacar la losa blanca. Hoy en día existen los esmaltes blancos que pueden cubrir y la cerámica se puede decorar sobre esmalte, pero hay muchas técnicas de esto y ahora estaba mostrando lo que era la preparación del colado con la arcilla gris de Llano Grande, la arcilla blanca del Carmen, que es mayor cantidad, el caolín de La Unión y la piedra caliza, que ayuda para preparar una pasta muy sencilla que cualquier persona puede conseguir el material a menor costo y producir mucha calidad, pues muchas piezas elaboradas a mano, en molde, como las quiera hacer, para pisos, paredes. Todos esos recursos los podemos recuperar. Hay muchas personas jóvenes que se están metiendo en la cerámica, que hay que mostrarles lo que tenemos y apoyarlos en ese desarrollo para que sigan adelante y la cerámica no tenga esos tropiezos que tuvo anteriormente. Que ahora la gente está llegando, el turista está llegando al Carmen a buscar piezas nuevas, elaboradas por los propios artesanos, que ojalá no estén utilizando tanto el material de otras partes, sino utilizar lo nuestro. Se está utilizando la pasta de corona como último recurso porque aquí no quieren trabajar el material del Carmen. Muy poquitas personas lo están haciendo. Entonces quisiera que eso se volviera a recuperar. Tanta juventud que quiere hacer las cosas pues como muy personalizadas. Y eso lo podemos aprovechar. Muchas gracias.
Bere, cuéntenos pues usted esa experiencia con la decoración tradicional, que obviamente hace parte fundamental de este ejercicio de apropiación de la cerámica, ¿cierto? Bueno, no, la experiencia fue buena y además como que darles a conocer a los alumnos cuáles eran los parámetros de las decoraciones tradicionales, porque es que yo veo que hay muchos talleres que le han estado cambiando las pinceladas, mucha variedad ahí, y dicen que es, por ejemplo, que es mayoral, que esta es florelba, que es tal cosa, y le han agregado pinceladas que no vienen al caso. Entonces está bien que hagan esa variación de pinceladas, pero sí digo yo, es llegar y seguir conservando la parte tradicional, porque es que esa hay una historia que tiene el municipio, que tienen las empresas. Entonces lo que es historia, dejarlo quietecito, y a partir de eso podemos cambiar e inventar otras decoraciones si no nos parece pues como queremos seguir los mismos lineamientos de las piezas. Yo pregunto, por ejemplo, los alumnos que estuvieron conmigo, ¿cómo vieron la experiencia? No sé, ¿qué opinan ustedes? Ahorita abrimos el espacio para que Bueno, nuestros alumnos nos cuenten un poquito. No, y también se les dio a ella los parámetros y se le explicaba el porqué de las pinceladas, también cómo debían de ser las pinceladas, los colores que llevaban las piezas tradicionales, porque sí se han cambiado muchos colores, entonces también que ellos vayan teniendo acceso a esa historia que tiene la cerámica con los diferentes cambios que ha venido teniendo. Yo creo que sí. Yo creo que Bere menciona algo muy bonito, y es que, digamos, la cerámica en el Carmen ha tenido una evolución grande, ¿cierto? La cerámica en el Carmen pues viene desde ese ejercicio, desde lo ancestral, como lo mencionaba ahorita Liana. O sea, la cerámica, hay que reconocer que estos ejercicios cerámicos vienen desde hace muchísimos años atrás, con la llegada de los indígenas a estos territorios, ¿cierto? Obviamente, pues todas esas vasijas en arcilla roja hacen parte también de un proceso cerámico. Los primeros pobladores de estos territorios elaboraban sus propias vasijas para cocinar, para enterrar a sus muertos, ¿cierto? Digamos que la cerámica ha estado inmersa en todos estos procesos identitarios de los territorios, ¿cierto? Ahora venimos con un proceso de cerámica tradicional, como lo mencionaba Berenice y don Carlos, que hace parte de nuestra identidad cultural, ¿cierto? Que es la técnica de decoración bajo esmalte, que es la cerámica blanca, pero no podemos desconocer que hay unos nuevos procesos, que hay jóvenes nuevos y talleres nuevos que vienen emprendiendo con nuevas líneas de producción y elaboración de piezas en cerámica, que vienen haciendo engobes, que vienen haciendo otros estilos, esgrafiados, otras técnicas, otras formas de producir cerámica, sin desconocer que es la misma esencia que viene desde nuestros ancestros, ¿cierto? Sin desconocer que es esa misma arcilla que viene de la tierra y que la hemos procesado y que la hemos convertido en hermosas piezas tradicionales, y que le hemos generado nuevos diseños, y que permite también ese acercamiento con nuevos procesos que son también muy válidos. Después de esta introducción, pues precisamente quiero conversar con la profe Dilcia, que nos dictó el tercer taller, que fue el taller de cerámica contemporánea precisamente, ¿cierto? Venimos de lo ancestral, lo tradicional, pero llegamos a eso contemporáneo, a esos elementos nuevos que se están dando y que permiten también un acercamiento bonito con la tradición cerámica. Profe Dilcia, cuéntenos también un poquito de ese proceso que tuviste en el taller, de eso contemporáneo, de esos elementos nuevos que se están haciendo y que vienen haciendo usted con la profe Liana, que ahí hago la cuña. La profe Liana y la profe Dilcia tienen su propio taller de cerámica contemporánea, y las cosas que hacen pues son muy, muy, muy interesantes. Se salen de ese contexto, de lo que vemos tradicionalmente, pero sin transgredir la tradición, ¿cierto? Sin transgredir esa esencia de la cerámica. Entonces, profe, cuéntenos un poquito también de ese ejercicio de lo contemporáneo, de lo que vemos actualmente con la cerámica. Buenas tardes. Bueno, pues así como dice Hugo, es verdad, pues es como ver, o sea, no dejar obviamente al lado, porque eso tradicional y esas bases pues son las que también nos ha hecho como crecer e innovar como en ese proceso. Entonces es muy chévere, pues me pareció muy chévere este taller, porque es dar a conocer
otras posibilidades de armar una pieza, ¿es cierto? Otras posibilidades de decorar o de imprimir en esa arcilla. Entonces, pues me pareció chévere. Igual es, digamos, muy poco tiempo como para dar a conocer como todas esas técnicas que la cerámica permite, pero creo pues que se logró por lo menos ese trabajo con la placa, que fue el que hicimos hoy, la técnica de la placa y todo lo que se puede hacer a partir de una placa, ¿cierto? Que no solo es un plato, sino que podemos armar, no sé, bandejas, piezas cuadradas, baldosas, imprimir en ellas como otras decoraciones, entonces es como todo eso. No sé qué otra pregunta se me sale. Bueno, sigamos, profe, con Yuleidi. Yuleidi es una chica muy joven que ha estado vinculada a estos procesos de cerámica con un maestro, con un gran maestro de esta tradición, que ha sido el maestro Bernardo Betancourt. Y Yuleidi tiene una experiencia muy bonita con esos procesos también de cerámica contemporánea, ¿cierto? De decoración contemporánea. Ella ha aprendido muchísimos procesos como el esgrafiado, como los engobes, como los apliques, y me parece muy interesante que los jóvenes también hagan parte de estos procesos, ¿cierto? Y que también construyen territorio a través de ese conocimiento y de ese acercamiento a nuestra tradición. Entonces, Yuleidi, cuéntanos un poquito de tu experiencia pues, con este conocimiento que has tenido con Bernardo sobre el proceso de elaboración de cerámica. Yo sé que también has aprendido a elaborar moldes de yeso con Bernardo, pero tú has encaminado tu propio proceso con el esgrafiado, con los engobes, con los apliques, que fue lo que tuvimos esta mañana en los talleres. Buenas tardes. A ver, pues les empiezo contando. Para mí la cerámica no es solo un oficio, sino también es un estilo de vida. Y si bien pues nació como por necesidades de expresar nuestras creencias como en la cerámica ancestral y luego las necesidades de trabajo como en la cerámica tradicional, también creo que en la actualidad hay una necesidad que es del encuentro consigo mismo, ¿cierto? Precisamente mi encuentro con la cerámica fue de esta manera. Yo estaba como en ese momento decisivo de qué es lo que quiero para mí y quiero algo que me divierta y que me permita conocer y forjarme como persona, y justamente la vida pues me regaló este oficio, este estilo de vida, que es un estilo de vida que trae paciencia, desapego, trae como la belleza por la vida, ¿cierto? Entonces, a mi clase más que como decoración contemporánea fue como una decoración de exploración. A mí me parece que así como yo tuve mi primer acercamiento con la cerámica de forma muy como improvisada, como muy espontánea, así me parece que debería ser pues como con las personas que se acercan. Obviamente todos tenemos como talentos, hay personas que se les facilita mucho más hacer cosas más elaboradas, ¿cierto? Pero también estamos algunos que no sabemos bien cómo que nos gusta y sería muy bacano empezar a explorar por pequeñas cosas, ¿cierto? Entonces, la cerámica es un laboratorio, usted puede hacer lo que se imagine, el límite está pues en su imaginación. Usted puede coger tierras, usted puede andar, no sé, en el monte, coger barro rojo, barro amarillo, lo que usted quiera hacer con él y empezar a mezclar cosas y ver qué resultados le dan. Entonces yo me sentía como una científica loca haciendo puros experimentos en mi super laboratorio y descubrí que eso me permitía expresar cosas que yo a veces ni siquiera sentía. Yo a veces me sentaba en mi casa, uno está confundido, uno es humano, uno siente muchas cosas y me sentaba ahí a hacer, no sé, porque no sabía qué iba a hacer, empezaba a coger pedacitos, empezaba a pintar un puntito, lo que fuera, y a raíz de eso empezaba a salir un montón de diseños muy bacanos que a veces no tenían forma, pero yo sentía que era como el desahogo de lo que yo no sabía que había dentro. Entonces me pareció muy bacano como contarles eso a las personas que estuvieron conmigo, que más que una cosa que tiene estándares y que debes de hacerlo de una manera, es más una exploración. Siéntate, mira a ver qué talento tiene, qué capacidades tienes y obviamente eso se va a ir forjando, ¿cierto? Además vas a aprender
que lo que quieres no va a salir así tal cual, que muchas veces va a salir cosas diferentes, que se va a dañar, ¿cierto? Como todo en la vida. Entonces, me parece muy bacano que las personas empiecen como de esa manera, como haciendo sus rayones, como un niño explorándose. A medida que lo van haciendo, obviamente uno va perfeccionando sus cosas. Qué bonito, qué bonito. Bueno, antes de pasar a conversar con los asistentes a los talleres, que también yo creo que tienen unas opiniones bien interesantes sobre este proceso y que nos pueden dar también muchas ideas en torno a este tipo de actividades, yo quiero preguntarles a cada uno de ustedes que me cuenten y que me digan desde su ser como ceramista, como artesano, como profesor, si consideran que estos espacios, que estos ejercicios de participación ciudadana, que estos procesos formativos permiten también esa apropiación social del patrimonio cerámico, esa salvaguarda, esa valoración de nuestra identidad y de nuestra tradición. Estos ejercicios logran lo que queremos, permiten que los asistentes se acerquen a nuestra tradición, que nosotros les entreguemos ese legado que hemos querido salvaguardar durante muchísimos años y que pues estamos a punto de lograr que sea declarada la cerámica, la técnica de decoración bajo esmalte como patrimonio inmaterial. ¿Consideran ustedes que estos ejercicios de transferencia de conocimientos, de participación ciudadana, de acompañamiento, de proceso formativo, cumple con ese objetivo? Creo que sí, pues que es muy valioso como toda esta enseñanza, incluso pues Elian y yo desde el taller tenemos como esa idea de seguir pues transmitiendo como ese conocimiento. Nos gusta mucho enseñar, pues lo hacemos con mucho cariño y creo que es como yo les decía ahorita a las otras chicas en el taller, que pues que a veces la gente desde afuera o de lejos vienen pues solo a comprar y a veces se escucha pues que, ay, eso es muy costoso, pero es eso, no conocen como detrás de cada pieza que hay, o sea, cuánto se demora uno para hacer una pieza de esas. Entonces es muy chévere que las personas se acerquen a todo este proceso y así conocen todo ese proceso que lleva una sola pieza para tenerla ahí en sus manos. Entonces era lo que yo les decía, que por ejemplo los estudiantes me manifiestan a veces que cuando conocen el proceso, entonces me dicen, ay no, yo antes pedía rebaja, ya ahora nunca más lo vuelvo a hacer. Entonces es muy bacano, todo eso ayuda mucho como a la transmisión de ese conocimiento. Sí, yo creo que todos coincidimos en eso, que debemos ser unos cuidadores, unos también transmisores de todo este conocimiento para que en ningún momento pues se vaya a perder, para que lleguen nuevas generaciones que como YouLady quieran como explorar, llegar a cosas nuevas, que esta sea la base, pero que finalmente puedan como plasmar ahí toda su creatividad y bueno, sí, también lo que dice Dilcia es muy cierto, o sea, la gente hasta que no conoce realmente cuál es el proceso real de la cerámica, todo el sacrificio que uno tiene que hacer, las pérdidas a las cuales está expuesto en cada proceso, entonces la gente valora mucho más todo este conocimiento. Y bueno, y también quieren muchas veces decir, no, es que eso es una actividad muy relajante, demasiado chévere, puedo expresar toda mi creatividad y cada vez más gente quiere estar en un taller de cerámica aprendiendo y experimentando. Bueno, lo voy a decir de una forma no muy culta, pero a mí me encanta que la gente se unte pues de la cosa, ¿cierto? Porque es muy fácil uno juzgar o dar precios o dar opiniones cuando uno no es el que está haciendo las cosas. Cuando las personas se dan el tiempo de tocar nuestra cerámica, escuchar a nuestros maestros que ya llevan tanto tiempo en esto, se dan cuenta que más que una pieza que fue pintada y que tiene un valor monetario, es más su valor como sentimental, ¿cierto? Que cuando usted lo ve, usted dice que es que en serio son únicas y en serio sí lo valen todo y hasta más, ¿cierto? Y no solamente pues para comprarlas, porque hay muchas personas que no, o sea, que lo hacen, les gusta, pero no se dedican a eso, sino que hay personas que cuando descubren este mundo se topan con él y se enamoran. Entonces son
como nuevos aportes que le hacen a este mundo, y obviamente todo eso es bienvenido, y creo que por medio de estas actividades obviamente mucha gente se va a enamorar de lo que hacemos y va a crecer mucho más, al menos va a quedar en el legado, ¿cierto? Bueno, mirando lo de la cerámica, hoy en día hay un interés muy grande en muchas personas, tanto del Carmen como de afuera. Quieren venir al Carmen a aprender, mirar el proceso, a que anteriormente existía ese egoísmo en las empresas. Llegaban, por ejemplo, a Continental, turistas de otros países. Queremos conocer el proceso para mirar, en fin, conocer cómo se hace la cerámica. No los dejaban pasar de la postería, era prohibido. Hoy en día se le está abriendo las puertas a todos, para que en los pequeños talleres entren los turistas, miren la cerámica, cómo se procesa, de dónde vienen los materiales. Bueno, eso es muy importante lo que está haciendo ahora. La juventud, los jóvenes y todas las personas que quieran meterse en la cerámica, es muy agradable que todos nos untemos de lo que tenemos, que es lo que tenemos que valorar, esa materia prima que existe en el Carmen, que se está perdiendo, porque aquí se pierden cantidades volquetadas de material que tiran a la basura, que debemos aprovecharlas. Ojalá tuviéramos una autoridad o alguien que nos colabore con eso, que nos sacara ese material aparte, nos lo dejara limpio para los artesanos. Otra cosa que puede ser muy importante, que cada persona pueda montar, que quiera tener su taller, tener su hornito eléctrico en su casa, un horno pequeño donde pueda elaborar sus cosas, sus propias piezas, y pedir ayuda a los que tenemos algo de conocimiento en la cerámica, que tenemos pues ya tantos años metidos en esto, que pidan ayuda, colaboración, que uno con mucho gusto, yo uno que ofrezco el taller, cuando quieran ir al taller, a hacer un modelo en el torno, a manejar yeso, a manejar arcillas, con mucho gusto les enseño. A manejar los engobes, que aquí tenemos una cantidad de materiales para sacar unos engobes muy bonitos. Tenemos materia prima, tenemos la naturaleza que nos ofrece tanta cosa que la podemos utilizar. Bueno, yo digo que estos espacios son muy buenos y además los recomiendo, y que no sean así tan esporádicos, que sean más a menudo y de pronto más extensos los talleres, y que las personas vayan conociendo de primera mano cómo se elabora una pieza, todo el valor que tiene hacer una pieza, todos los ires y venires que encontramos en el diario cuando hacemos cerámica, también la relación con las pinturas, la cerámica en sí, la quema, que todo tiene mucho que ver con la cerámica. A veces se nos pierden quemas enteras y fue por una fallita, no cargamos el horno bien, no estuvimos. Entonces fuera muy bueno también, por ejemplo, apostar los que sabemos y apropiarnos también de otros que conocen más que nosotros, aprovechar todos esos espacios. Y yo sé que le sirve mucho a la gente y que es un abrebocas, y lo podemos tener también como proyecto de vida. No solamente tenemos que estar en una oficina o dependiendo de un salario de una empresa, nosotros mismos podemos crear nuestra empresa y hacer las cosas, y hay mucho para hacer en cerámica. Es que yo digo que la cerámica es tan amplia, que son infinidades de cosas que se necesitan para hacer en cerámica, que hay gente que no saben que se pueden utilizar, no solamente haciendo vajillas, hay miles y miles de cosas. Solo hay que saber buscar el nicho de mercado y qué personas son las que necesitan todas esas piezas, y irnos apropiando también de que esto es una cultura en este pueblo, que debemos de manejar y saber manejar las arcillas, los colores, los manejos de hornos, saberlos hacer, saber todo el proceso. Es muy gratificante, y si se le puede enseñar a otras personas, mucho mejor. Bueno, muchas gracias, profes. Yo creo que tanto los profes como yo quisiéramos escuchar esas opiniones de los
alumnos, de los asistentes a los talleres, que nos cuenten cómo se sintieron, qué dudas tienen, con qué dudas quedaron, cómo les fue en los talleres, que nos cuenten un poquito de esa experiencia, que les pregunten a los profes también, los que no tuvieron la posibilidad de estar con los otros profes, porque obviamente cada taller tenía 20 alumnos y muchos de los que están aquí presentes, pues todos estaban en talleres diferentes. Entonces, bueno, que aprovechemos este espacio, que nos cuenten un poquito de esa experiencia, que nos cuenten las dudas con las que quedaron, bueno, en fin, lo que nos quieran contar. Yo creo que los profes están ávidos de escucharlos y yo también. Buenas tardes, mi nombre es Estefanía. Bueno, primero que todo, para mí es muy satisfactorio conocer mucho más de nuestra cerámica, de lo que venimos, ¿cierto? De lo ancestral. Yo creo que primero que todo, pues agradecerle a los profesores por darnos el espacio, por el Instituto de Cultura, y es demasiado enriquecedor saber y entender de lo que hacían nuestros abuelos y todos nuestros ancestros. Porque claro, porque en mi caso he conocido muchos amigos que no son de acá del Carmen, y me preguntan cosas hermosas del Carmen y de la cerámica, yo simplemente me quedo como con lo básico, ¿cierto? Pero cuando te metes más a conocer sobre la cultura, sobre de dónde cogen la material prima, las pinturas, los pigmentos, claro, es algo hermoso. Y yo creo que principalmente vamos a darle un aplauso a los profesores, al Instituto de Cultura, por darnos esta experiencia tan agradable para todos nosotros y quedar con algo de nuestro legado. Entonces, muchas gracias. Buenas tardes. Primero que todo, de verdad, muchas gracias al Instituto de Cultura y pues a todos los profesores y también a ellos que llevan ya tanto tiempo. Y inicialmente yo cuando me inscribí en digamos, en el taller tradicional. Pero bueno, de todas formas, pienso que hubiera sido muy interesante asistir a todos los talleres. Así fuesen un poquito más cortos, quizás con digamos, trabajando solamente un material, porque me parece muy interesante todo lo que los ceramistas tienen para enseñarnos. A mí me llama la atención es que realmente, por ejemplo, con respecto, digamos, a lo que son los talleristas tradicionales, pues uno no los ve normalmente en el Carmen o no conoce de ellos, sino solamente en estos espacios, quizás porque ellos están, digamos, tal vez como en la parte como de turismo o enfocados como, digamos, pienso yo, como a la parte de la gente de afuera. A mí el Carmen de Viboral siempre me llamó la atención desde que pensé en vivir en un pueblo, por la parte cultural y también por la parte de la cerámica. Cuando llegué por primera vez en el 2013, lo primero que hice fue buscar dónde llevar a Medellín algo que tuviera que ver con la cerámica. Pero me llama bastante la atención es que algunos lugares de acá, que son tradicionales, ¿sí?, restaurantes tradicionales en todo un parque, no manejen dentro de sus vajillas la vajilla del Carmen, y yo, como digamos preguntona que soy, me sentí a hablar directamente con la persona dueña de ese restaurante y le dije, pero ¿cómo que un restaurante que es tradicional en el Carmen no maneje la vajilla dentro de lo que le ofrecen a uno, ni en un tinto? Y la respuesta que me dio fue que como ellos tenían, digamos, lavaban la vajilla en máquinas, la vajilla era demasiado delicada, entonces no se podían dar el lujo de estar cambiando las piezas porque les salía muy costoso. Bueno, de todas maneras yo no me quedé pues como muy satisfecha con la respuesta, porque me parece que digamos que los mismos sitios del Carmen deberían todos de manejar la vajilla del Carmen de Viboral. Entonces, yo creo que eso es una cosa que podría hacer por parte de la administración, sobre todo en lugares que ya tienen, o sea, todo el que llega al Carmen llega pensando en varios lugares de acá porque Teleantioquia se los ha dado a conocer a través de videos.
Entonces, eso es lo que tenía como por comentar, que me llama la atención. Y la verdad que muchas gracias por todos estos espacios, porque personas que no somos del Carmen y venimos acá, pues nos enamoramos realmente de todo este proceso de cerámica, y me parece muy bonito el trabajo de todos los talleristas. Bueno, vamos con una última intervención para que cerremos esta jornada. Bueno, no queda más que agradecerles a ustedes, los alumnos, los asistentes a estos talleres, a los profes, a los talleristas que hoy nos deleitaron con su conocimiento y que brindaron ese conocimiento y esa transferencia de saberes a ustedes, los asistentes. Muchas gracias a las personas que se conectaron a través de la transmisión de Facebook Live, y los dejo con Lisette Ramírez. Bueno, antes de despedir este panel, quiero hacer un reconocimiento y que le demos un fuerte aplauso a estos ceramistas, que son quienes mantienen viva la tradición de la loza y de la cerámica en el Carmen de Iboral desde diferentes técnicas. Son ellos los que vienen persistiendo en mantener viva esta tradición, en los que siguen transmitiendo ese conocimiento. Entonces, quiero por favor que los que nos acompañan en redes sociales y aquí en la Sala Montaña les demos un fuerte aplauso. Bueno, antes de cerrar, quiero comentarles que a las 2 de la tarde vamos a tener otra transmisión ya con espacios académicos de investigaciones que se han realizado en el Carmen de Iboral acerca del oficio ceramista. En la tarde vamos a tener también un espacio con diferentes gremios del Carmen de Iboral que tienen una articulación especial con la loza, y vamos a tener también unas actividades culturales en el marco de esta 14ª versión del Foro Territorio, Cultura y Turismo. Entonces, a las 2 de la tarde les pedimos a quienes nos acompañan por redes sociales que se vuelvan a conectar en el Facebook del Instituto de Cultura y participen y nos acompañen de esta versión número 14 del Foro de Territorio, Cultura y Turismo. Nos vemos más tarde.